Hola, vamos a dar inicio a otra clase del curso de capacitación de tutores de práctica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue. De estrategias de enseñanza en el ámbito clínico, vamos a hablar de modelos de retroalimentación efectiva. Específicamente vamos a mencionar todos, pero vamos a desarrollar el modelo de Pendleton. Bueno, ya me conocen, soy Pablo Echeverry, soy médico clínico y profesor a cargo de la rotación de clínica de la práctica final obligatoria y coordinador de la asignatura de la práctica final obligatoria. Dentro del objetivo general de esta clase vamos a desarrollar competencias docentes para brindar retroalimentación efectiva en contextos clínicos, utilizando modelos estructurados y centrados en el estudiante. Dentro de los objetivos específicos a desarrollar van a ser comprender el rol del feedback en la educación médica basada en competencias, describir las características del feedback efectivo, diferenciar los principales modelos de retroalimentación, identificando sus indicaciones según el contexto clínico, tiempo disponible y el nivel del estudiante, analizar en profundidad el modelo de Pendleton, aplicar el modelo de Pendleton en situaciones clínicas simuladas o reales, desarrollar habilidades de feedback dialogado, seleccionar el modelo de feedback más adecuado según el contexto clínico, reflexionar sobre el impacto del feedback en el clima educativo. Dentro de lo que es la retroalimentación o feedback, constituye uno de los pilares fundamentales del aprendizaje en la educación médica basada en competencias. Su relevancia radica en su capacidad para reducir la brecha entre el desempeño actual del estudiante y los estándares esperados, promoviendo el desarrollo progresivo del razonamiento clínico, habilidades técnicas y competencias profesionales. En los escenarios clínicos reales, el aprendizaje ocurre en contextos complejos, dinámicos y frecuentemente impredecibles. En este sentido, el feedback se convierte en un elemento clave para orientar el aprendizaje en tiempo real, facilitando la toma de decisiones clínicas más seguras y fundamentadas. El feedback es un proceso formativo que proporciona información específica sobre el desempeño con el objetivo de mejorar el rendimiento futuro. A diferencia de la evaluación sumativa, el feedback no tiene como finalidad juzgar, sino guiar el aprendizaje. Es decir, sería dentro de lo que ocurre lo que es la evaluación formativa. Desde una perspectiva contemporánea, el feedback debe entenderse como un proceso bidireccional centrado en el estudiante que promueve la reflexión, la autorregulación y el aprendizaje activo. Su impacto depende no solo de su contenido, sino también del contexto, de la relación establecida docente-estudiante y de la disposición del alumno para incorporarlo. Con respecto a las características del feedback efectivo, debemos considerar que está basado en la observación directa del desempeño. La retroalimentación sustentada en hechos observables y concretos posee mayor validez y credibilidad para el estudiante, lo que favorece su aceptación y aplicación. La ausencia de observación directa constituye una de las principales barreras del feedback efectivo en los entornos clínicos. Por otra parte, debe ser específico y focalizado, evitando generalizaciones o juicios globales. La especificidad permite al estudiante identificar con claridad qué aspectos de su desempeño son adecuados y cuáles requieren mejora, facilitando la transformación del feedback en acciones concretas. Otra característica fundamental del feedback es que sea descriptivo y no evaluativo.
Esto implica centrarse en lo que el estudiante hizo y cómo lo hizo, evitando etiquetas o valoraciones personales. Este enfoque reduce la defensividad y promueve una actitud reflexiva frente al propio desempeño. La oportunidad del feedback es clave. La retroalimentación debe brindarse lo más próxima posible al evento observado, permitiendo que el estudiante vincule la devolución con su experiencia inmediata. No obstante, en situaciones complejas, puede ser útil diferir el feedback por favorecer procesos de reflexión más elaborados. El feedback efectivo debe estar centrado en conductas observables y no en características personales del estudiante. Este principio es crucial para mantener un enfoque formativo y evitar interpretaciones subjetivas que puedan afectar la relación docente-estudiante. Debe estar orientado a la acción, es decir, incluir recomendaciones concretas, alcanzables y contextualizadas que permitan mejorar el desempeño. La retroalimentación sin propuestas de mejora pierde gran parte de su valor educativo. Otro aspecto central es que debe ser dialogado. El feedback no debe concebirse como una transmisión unidireccional de información, sino como una interacción educativa en la que el estudiante participa activamente, reflexiona sobre su desempeño y co-construye estrategias de mejora junto al docente. Debe desarrollarse en un entorno de confianza donde el estudiante perciba seguridad psicológica para reflexionar sobre su desempeño sin temor a ser juzgado. Cuando el estudiante percibe que el docente actúa con respeto, intención formativa y compromiso con su aprendizaje, aumenta significativamente la probabilidad de que el feedback sea aceptado e integrado. Por el contrario, en un entorno percibido como evaluativo o amenazante, puede generar resistencia, defensividad o rechazo. En síntesis, el feedback efectivo en educación médica no depende únicamente de su contenido, sino de la interacción entre múltiples dimensiones: la calidad de la observación, la claridad del mensaje, la relación interpersonal y el contexto educativo en el que se desarrolla. Integrar estas características en la práctica docente constituye un paso fundamental hacia una educación clínica de mayor calidad y centrada en el aprendizaje. Entre los modelos de feedback efectivo a citar, vamos a hablar del feedback sándwich, vamos a hablar y vamos a desarrollar más extensamente el modelo de Pendleton, vamos a hablar del One Minute Preceptor, que como ya dijimos, lo mencionamos previamente y lo vamos a desarrollar posteriormente en una clase específica para esto. Después vamos a hablar del Set-Go, del R2C2 y del modelo ALOBA. Con respecto al feedback sándwich, bueno, vamos a comentar que se denomina sándwich porque se estructura en 3 etapas, que comienza con un comentario positivo inicial. En el segundo, digamos, en el contenido del sándwich sería el señalamiento de aspectos a mejorar, y la tapa del sándwich, o la otra tapa del sándwich, sería el refuerzo positivo final. El principal objetivo es disminuir el impacto emocional del feedback correctivo, facilitando su aceptación por parte del estudiante. Dentro de las fortalezas de este método es fácil de aplicar, es útil en contextos de tiempo limitado y es adecuado para docentes con poca experiencia. En relación a las limitaciones, puede volverse predecible y artificial, tiende a ser unidireccional
y el mensaje crítico puede diluirse o no ser claramente identificado. Con respecto al set Go, bueno, los componentes, el set Go viene del acrónimo en inglés, que sería la traducción de so, que es qué se observó, de what else, que es qué más se observó, o la T sería de what do you think, que piensa el estudiante, de goals, que es los objetivos de mejora, y offers con respecto a las sugerencias o ofertas concretas. Esto se caracteriza porque enfatiza la descripción objetiva del desempeño y la participación activa del estudiante. Las fortalezas son que favorece la reflexión, reduce los juicios subjetivos, promueve un feedback estructurado y claro, y las limitaciones es que requiere entrenamiento previo y puede resultar poco flexible en situaciones dinámicas. Pues tenemos el modelo R2C2, que esto viene, digamos, el título viene de la sigla, digamos, que significa las dos R sería del rapport, que es establecer una relación de confianza. La segunda R sería de reacción o reaction, que es explorar la reacción del estudiante. Después de las dos C sería content y coaching, que es analizar el contenido del desempeño, y el coaching es desarrollar un plan de mejora. Este modelo se enfoca en el feedback como una conversación educativa orientada al cambio de conducta. La fortaleza es que es altamente centrado en el estudiante, integra aspectos emocionales y cognitivos, favorece cambios sostenidos en el desempeño, y las limitaciones son que requiere mayor tiempo, exige habilidades comunicacionales avanzadas y es menos aplicable en contextos de alta demanda asistencial. Después el modelo ALOVA, que en realidad es el análisis basado en resultados orientados a la agenda del estudiante, propone un enfoque centrado en las necesidades del estudiante, donde el feedback se organiza en función de su agenda de aprendizaje. Las características principales son que interviene en la identificación de los objetivos del estudiante, en el análisis del desempeño en relación a resultados, en la discusión guiada por las necesidades del estudiante o aprendiz, y en la construcción conjunta de estrategias de mejora. Este modelo se basa en una lógica de aprendizaje autodirigido y centrado en el alumno también. Con respecto a las fortalezas, es altamente individualizado, promueve autonomía y autorregulación, favorece el aprendizaje profundo, y con respecto a las limitaciones, requiere alta capacidad reflexiva del estudiante, menor estructuración y exige docentes experimentados. Y ya para meternos dentro del modelo de Pendleton, que vamos a desarrollar más extensamente, en relación a este modelo es uno de los enfoques más difundidos en la educación médica y se caracteriza por su estructura clara y su énfasis en la participación activa del estudiante, dos características muy importantes como modelo de retroalimentación. Con respecto a la estructura de este modelo, se basa en 5 puntos, que son: el estudiante identifica lo que realizó adecuadamente, el primero. Segundo, el docente refuerza los aspectos positivos. El estudiante identifica áreas de mejora. El docente aporta sugerencias específicas de mejora. Y por último, es una síntesis final y un plan de acción, que esto puede ser opcional. Con respecto a las características de este modelo, es que promueve la autorreflexión y facilita la aceptación del feedback al involucrar al estudiante desde el inicio del proceso. En relación a los fundamentos, el modelo se sustenta en principios del aprendizaje adulto y constructivista, por lo cual es un aprendizaje reflexivo, hay una autorregulación del aprendizaje,
Tiene un feedback dialogado, que dijimos que es una de las principales características del feedback. Tiene un reforzamiento positivo y hay una construcción conjunta del conocimiento. Al priorizar la participación del estudiante, favorece la internalización del feedback y su traducción en cambios conductuales. Con respecto a las fortalezas, se destaca, por un lado, como dijimos previamente, es una estructura clara y reproducible. Facilita la formación docente. Promueve la reflexión. Genera un clima seguro y favorece un feedback o el feedback equilibrado. Es especialmente útil en contextos de formación inicial y en entornos donde se busca sistematizar la práctica del feedback. Por eso elegimos desarrollar este modelo, porque es un modelo muy útil, más cuando nos estamos adentrando en lo que sería la retroalimentación. Con respecto a las limitaciones, bueno, tiene rigidez estructural, tiene limitada profundidad en discusiones complejas. Digamos, otra de las limitaciones es la anticipación de crítica, menor adaptabilidad a contextos dinámicos, y su utilización debe ser flexible y complementado con otros enfoques más centrados en el estudiante. Acá tenemos un modelo comparativo de acuerdo a los diferentes modelos de feedback y en relación a las características de la estructura, del nivel centrado, del contexto ideal, de las fortalezas y de las limitaciones de cada uno de los modelos descriptos. ¿Cuáles son las implicancias para la práctica docente? Bueno, para implementar un feedback efectivo lo que se recomienda es capacitación docente, que es lo que estamos llevando a cabo acá, observación directa del desempeño, integración del feedback en la práctica diaria, un tema que nos cuesta incorporar. Por otro lado, la promoción de la cultura del feedback y el desarrollo de habilidades de autorreflexión en estudiantes, que eso también es muy enriquecedor, por supuesto, para el estudiante y también para el docente, estimular la autorreflexión de los estudiantes. Y para finalizar, para digamos, las conclusiones en relación al modelo efectivo de feedback, podemos decir que el feedback es un componente esencial del aprendizaje clínico. El modelo de Pendleton ofrece una herramienta estructurada y accesible para mejorar la calidad de la retroalimentación. Su implementación junto con otros modelos centrados en el estudiante permite avanzar hacia prácticas educativas más efectivas, reflexivas y orientadas al desarrollo profesional continuo. Esta es la bibliografía, del cual uno de los principales autores es el doctor César Orsini y los demás autores que van a tener el desarrollo de cada uno de estos artículos. Y por otro lado es muy interesante esto que les señalo, donde el doctor Orsini, César, habla de modelos de feedback aplicables a la educación clínica, que está, acá tienen el link de YouTube, donde desarrolla estos modelos con también gran claridad y un desarrollo en el cual digamos, nos permite ampliar estos contenidos. Bueno, les agradezco su tiempo en poder compartir esta clase y cerramos, digamos, con esta frase que es: no existe un único modelo de feedback ideal. El buen docente clínico es el que sabe elegir el modelo adecuado según el contexto. Bueno, que tengan buenas tardes y nos vemos en la próxima clase.